Continúo la explicación anterior. Nos quedó pendiente el caso de la primer función, en donde se observa que el valor x1, la función lo toma y lo manda a i1, es decir, f de x1 da i1. El valor x2 lo toma la función y lo manda también a i1. Esto estaba permitido porque incluso aunque pase esto, se sigue cumpliendo que a cada x le corresponde un único i, no importa que distintos x compartan ese mismo i. Y entonces f de x2 también da i1. Como el único elemento del codominio que proviene de elementos del dominio es i1, la imagen de esta función está formada por el elemento i1 y coincide con el codominio. Recuerden que el codominio era todo el conjunto de llegada. Este es el caso, por ejemplo, de una función cuadrática cuyo gráfico es una parábola. La parábola es una función tal que para una dada altura aparecen dos puntos que corresponden a distintos valores de x, por ejemplo, x1 y x2, a los cuales les corresponde el mismo valor de y. Este punto que liga x1 con y1 es esta primera expresión o esta primera relación. Y este otro punto que liga x2 con y2 es esta segunda expresión o bien la segunda relación. Decir que f de x1 da y1 es lo mismo que decir que el punto x1 y 1 pertenece al gráfico de f. Decir que f de x2 da y1 es lo mismo que decir que el punto x2 y 2 también pertenece al gráfico de f. No siempre un punto pertenece al gráfico de una función, no siempre un valor de y proviene de un valor de x, ¿sí? Por ejemplo, si yo me paro en un punto por acá, este valor de y de este punto, que sería por acá, no proviene de ningún x de la función. ¿Por qué? Porque es un punto que no pertenece a la gráfica de f, ¿sí? Todos los puntos de la gráfica de f verificarían que cualquier y proviene de un determinado x. Igualmente, esta es un ejemplo de lo que ocurre con el punto x1 y 1 y x2 y 2, pero no se correspondería realmente con todos los elementos que están en el dominio, en la imagen y en el codominio de esta función cuadrática, ¿sí? Porque fíjense que hay más puntos en el gráfico que no los incluí en estos diagramas de Venn. Simplemente fue para hacer la observación de que en el caso de la parábola se cumple que distintos x vayan a parar a un y. Ahora, ¿cuándo las relaciones entre dos conjuntos no son función? Cuando no verifican la definición de función. Esta que decía, insisto, que a cada elemento del conjunto de salida le debe corresponder un y solo un elemento en el conjunto de llegada para que sea función. Si ustedes observan acá, esta primera relación no es una función, y esta tampoco. ¿Por qué? Si yo me paro en este elemento del conjunto de salida, obviamente mirando desde A hacia B, ¿no? Si me paro en este elemento del conjunto de salida, le corresponde un y solo un elemento en el conjunto de llegada. Lo mismo pasa con este otro. Pero si me paro en este elemento del conjunto de salida, no le corresponde ninguno. O sea, en la definición de función está implícito que a todos los elementos del conjunto de salida, a todos y a cada uno de ellos, les tiene que corresponder uno y solo uno en el de llegada. Es decir, no pueden sobrar elementos en el conjunto de salida que no se conecten con elementos en el conjunto de llegada. Por eso esto no es una función. ¿Qué ocurre en el segundo caso? A este elemento del conjunto de salida, vamos al de abajo, le corresponde uno y solo uno en el de llegada, pero a este elemento en el conjunto de salida le corresponde más de uno. Eso no puede pasar para que sea función. Uno puede llegar a confundirlo con el caso anterior, pero fíjense que no es lo mismo. A ver si lo llegan a ver, un caso y el otro. Acá, distintos x van a parar a un mismo y. A este x le corresponde un único y y a este x le corresponde un único y. Por eso esto es función. En cambio acá, a este elemento del conjunto de salida le corresponden distintos y, no el mismo como antes. O sea, a este elemento le corresponde más de un elemento en el conjunto de llegada. Por eso no es función esta relación entre conjuntos.